Yo soy Gabriel Royce, soy profesor titular de producción y planificación en la carrera de diseño, imagen y sonido. Yo soy Enrique García Spil, soy profesor de arquitectura, soy proyecto arquitectónico y proyecto urbano y soy también profesor titular de planificación urbana. Mira, yo cuando me dijeron que charlaba contigo, la verdad es que tomé algo que me parece que es bueno que pongamos sobre la mesa porque me parece un ejemplo práctico de lo que es la gestión y la relación con lo proyectual. Yo en mi materia trato de hablar del proyecto posible. Después si querés profundizamos sobre eso. Pero recuerdo cuando vos estabas a cargo de la Sociedad Central de Arquitectos, me hablaste muy satisfecho de haber logrado que los concursos que eran simplemente como de diseño, fueran de diseño y obra, de construcción, incluyeran la construcción en el ganador. Eso sigue siendo así porque a mí me parece un enorme logro que quien se compromete con la búsqueda de la forma se comprometa con la realización de la construcción del objeto, de lo que fuera. Yo creo que es un tema que la facultad debería tomar muy a fondo, pero muy a fondo. Es decir, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo se concentra muchísimo en el proyecto, cosa que es fundamental. Está muy bien y no hay que olvidarse en lo más mínimo del proyecto y de proyectar bien, pero no alcanza. Además del proyecto, después el proyecto tiene que transformarse en la realización. En el caso de los arquitectos, el proyecto tiene que transformarse en una obra, porque esas son las cosas que le cambian la vida a la gente. No simplemente de un proyecto, sino que el proyecto sea buenísimo, muy bien hecho, y que se transforme en una obra tan buena y tan perfecta como era el proyecto. Lo mismo en tu área. No alcanza con hacer el proyecto para una filmación. Hay que transformar una filmación en una película. No alcanza con que los diseñadores industriales se limiten a hacer un buen proyecto industrial, sino que ese proyecto industrial se transforme en un instrumento hábil, el de mobiliario que tenga muebles, que son los que le cambian, los que posibilitan que la gente viva mejor, que la gente use aquellas cosas que nosotros primero pensamos, pero después nos ocupamos de llevarlo a la práctica. Mira, nosotros hace mucho tiempo que vimos por suerte progresar en el campo del audiovisual, y acá me voy a remitir a un ejemplo que quizás es práctico para todos. Nosotros hemos definido que hay un campo al que llamamos desarrollo, que es previo a la realización en el caso nuestro, a la preproducción. O sea, entramos en la fase de producción cuando los contratos han cerrado, el financiamiento está garantizado, el esquema de negocio funciona. En esa etapa entramos a algo que habitualmente se llama preproducción, pero muchos años antes, quizás empezamos con el desarrollo del proyecto, así se llama, y por muchísimos años el fomento audiovisual no reconoció esta etapa, que tiene un costo muy importante para cualquier productor, y que por otro lado, aquello que no se concibe en esa etapa previa, adaptado a una realidad determinada, después conseguir el dinero para hacerlo es casi caminar en la senda de la oscuridad, ir hacia el ojo de la tormenta. Por suerte, hace ya un par de años, más que un par de años, yo te diría cercano a los 6 años, el instituto reconoce de distintas maneras, para ser realistas, en los últimos 4 o 3 años efectivamente en la práctica, reconoce con concursos que hay que financiar el costo del desarrollo del proyecto. Yo creo que en todas las actividades del diseño eso debería estar. En todo tiene que estar. En arquitectura es fundamental no solo hacer el proyecto, sino ver de qué manera se construye, cómo son las instalaciones, cómo son las estructuras, cómo se hace la dirección de obra.
porque el tipo que pretende proyectar sin conocer, es decir, si no sabe si una pared va a ser de ladrillo o de hormigón, no puede ser un buen proyectista. Porque son distintas, es distinta la materialidad, el espesor, la manera de dibujarlo y la manera de que se queda finalmente el proyecto, y es absolutamente fundamental diferenciarlo. Mirá, yo laburo en urbanismo, laburo en arquitectura y laburo hace más de 40 años, tengo una empresa constructora. Y es imposible separar una cosa de la otra. Si yo me siento que hago proyectos medianamente buenos porque siento que conozco de qué manera se construye. Y separar que uno se ocupe de una cosa y otro de la otra distinta es tener poco claro el concepto mismo de arquitectura. Lo mismo pasa con el urbanismo. Si una persona no sabe hablar con los vecinos para ver qué es lo que va a ejecutar, o no sabe presupuestar el costo que le va a generar una obra de urbanismo, es imposible que sea un buen urbanista. Lo mismo con un arquitecto. El tipo que no tiene idea de cuánto le cuesta la obra, no la puede hacer. Te tomo ese caso, el segundo, que corre igual para el primero, supongo. El urbanista que no es capaz de entender cuál es el presupuesto de su municipio, qué aplicación, digamos, qué está pidiendo dentro de ese presupuesto del municipio para soñar estas mismas necesidades que le pueden expresar sus vecinos, igualmente le está errando, porque hay un nivel en el que se desconecta de la realidad. Nosotros tenemos, a mí me parece que hay que atacar muy fuertemente en la facultad, como vos decís, como problema y llevarlo a la discusión. El tema de la gestión integrada al contexto. O sea, entender, nosotros, por ejemplo, partimos siempre de entender las políticas del sector, la economía del sector, la economía global, la economía local. Hay un montón de factores que el diseñador, cuando es el responsable del proyecto, tiene que comprender para no estar desencajado y no perder ni su tiempo, ni el tiempo de sus inversores, ni de su grupo de trabajo. Yo creo que deberíamos generar más cantidad de horas de pensamiento en la línea de esto, de desarrollo y gestión, desarrollo de proyecto y gestión. Y a mí esta charla me hace acordar hace muchísimos años, cuando yo era un tipo joven, recién recibido de arquitecto, y ya estaba en la facultad dando clases, y con un grupo de alumnos hacíamos entrevistas. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a un capo de la arquitectura que vivía en España, que era Bonet. Bonet, famoso fundamentalmente ahora por haber inventado el BKF, el sillón, pero que hizo obras maravillosas como casas en Solana, el edificio que se llama La Máquina de Escribir frente a Playa Grande y demás. Ya era un señor grande, muy grande, estuvo en Buenos Aires, lo entrevistamos. Entonces hablamos de una cosa, la finalmente empezamos a preguntarle de los grandes arquitectos que él había tenido la oportunidad de conocer, y en un momento caemos en Amancio Williams. Y él dice, Amancio Williams era un hombre inteligentísimo, brillante, todos los elogios, y tenía un problema. Para él, el arte estaba en el proyecto. Y si el proyecto era arte, la obra era la prostitución de ese arte. ¿Cómo nosotros nos quedamos? ¿Cómo la prostitución? Era palabra fuertísima. Y dice, sí, porque él consideraba que en el momento que una obra de arquitectura empezaba uno a discutir el precio, discutir con el propietario o el comitente cómo hacerlo, discutir con el que ejecutaba materiales, con cada uno de los contratistas, se estropeaba el proyecto y se perdía el arte. Sí, la esencia.
yo creo que esto es lo fundamental que la facultad tiene que estar muy claro y combatirlo, porque imagínate si Amancio Williams, con la polenta impresionante que tenía, no hubiera hecho solo La Casa del Puente, sino con esa misma, hubiera hecho la cantidad de obras que proyectó, que enseñó por todos lados, que hubieran llevado a cabo, hubiese transformado, yo estoy con esto siempre, nos hubiese transformado la vida a muchos más personas de las que pudo transformar con una obra enorme en cuanto a proyección, pero muy cortita en cuanto a producción. Sí. Yo creo siempre que esto es lo que hay que acentuar desde la práctica de la Facultad de Arquitectura, tiene que apuntar ahí. Yo te voy a contar una cosa muy breve. Nosotros desde que se publicó en el año 2003, estudiamos un artículo de un contador público que se llama Pérez Bello, que era quien administraba a Telefe en el momento de la gran crisis del 2001. Hizo todo lo contrario de lo que había que hacer. Tomó al personal que estaba fuera de convenio, agrandó la empresa, consolidó. En un tiempo apareció el fenómeno en ese momento de Telefe, cuando la actividad empezó ya tipo 2003, 2004, empezó a presentar números azules que no había presentado ni siquiera en la época de su esplendor de los 90. Y él dice, bueno, lograron muchas transformaciones, es la época en que Villarroel es el gerente de programación. Pero en ese artículo dice algo fundamental que nosotros rescatamos todo el tiempo. Dice, talento, dice, es lo de hoy, en aquel momento, ¿no? Dice, talento es lo de hoy, porque para tener talento, el artista, el productor, tiene que ceñirse a lo mismo que se ciñen todas las industrias, el presupuesto. Y yo creo que ahí hay un arte, contrariamente a lo que vos decís de Amancio, creo que el arte está está en saber hacer lo que uno puede con eso que tiene, digamos.